Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Adán Arias. Espero que este tiempo devocional sea de bendición para cada uno de los que estamos ahorita escuchando y conectándonos para este tiempo devocional. Espero que este año que ya terminó, 2024, haya sido un año lleno de bendición, pero también lleno de la mano y la presencia de nuestro Señor Dios. Quiero compartirles este tiempo devocional y, como les decía, mi nombre es Adán Arias y soy miembro de la Primera Iglesia Cristiana Bautista de Monterrey. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú nos cuidas y nos proteges. Gracias porque hasta ahora has sido bueno con nosotros. Te rogamos que tú seas quien hable y no permita, Señor, que yo hable si no viene de tu parte. Te lo ruego, mi Dios, te lo suplico, que tú seas honrado y glorificado siempre. En el nombre de tu Hijo, mi Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirles primeramente de dónde vamos a estarnos basando para hacer este tiempo devocional. Está basado en Génesis capítulo 37, versículos 23 y al 24. Dice así: Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. A lo mejor muchos de los que ahorita estamos conectados estamos muy familiarizados con la vida y familia de José. José era el miembro de una familia muy numerosa. Él era el menor de los hermanos. Pero parece ser que en toda la historia y la narración de sus primeros años de José, no se llevaba bien con sus hermanos. No sabemos mucho acerca de su madre, más que el nombre de ella, pero no sabemos si tuvo ella mucha influencia o poca en relación a cómo se llevaba con sus hermanos. Lo que sí sabemos es su relación con ellos y de cómo ellos lo trataban a él y de cómo él trataba a sus hermanos. Bien, como les decía, este año que ya terminó, quizá para algunos haya sido un año complicado o difícil, haya sido un año en el cual ustedes experimentaron pruebas, dificultades, y este tiempo devocional es simplemente para animarles, para que nosotros, juntamente conmigo, nos tomemos de la mano de Dios. Y el tiempo devocional yo le nombré así: esperar en el Señor. La primera cosa que quiero recalcar de esta historia es lo siguiente: la historia de José, ese joven que fue arrojado al pozo, que ahorita nosotros leímos, toca profundamente de una y otra forma a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el hijo de José, si bien parece ser que en sus primeros años no es muy importante, tomó una importancia fundamental después de que él ya creció. Y no solamente esto, sino de que a través de la familia de él y de las familias que Dios utilizó para rodearlo, fue de gran bendición. Una y otra vez, José fue traicionado, fue puesto en dificultades, y esta narración que ahorita les leía es la primera de muchas dificultades y pruebas que él experimentó. Y ahorita nosotros vemos que de manera parece ser muy brutal, parece ser muy desesperada de sus hermanos, lo despojaron de la ropa que tenía. Dice así que le quitaron su túnica de colores, la ropa que le había hecho su papá. No solamente esto, sino que lo arrojaron en un pozo. Un joven que tenía muchos sueños, porque así algunas personas lo pueden llegar a conocer como José el soñador. Un joven que tuvo sueños desde muy joven, lo contaba a sus hermanos, a su papá, en capítulo antes. ¿Y qué pasó con ese? Que al contar sus sueños a sus hermanos, tuvieron envidia. Si nosotros detenemos un momento nuestra mirada, nos podremos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que fuera tratado así por sus hermanos? ¿Por qué Dios permitió que José experimentara el abandono de su familia? Y no solamente esto, no solamente que lo abandonaran, sino que también tuvieran rencor hacia él.
simplemente por contar acerca de lo que Dios le había permitido ver. Pero aquí nosotros podemos ver que aunque José no sabía qué es lo que estaba pasando, él pudo ver el fondo de la cisterna y que gracias a Dios que estaba seca. Si no, posiblemente hubiera estado ahí, tal vez intentando sobrevivir y tratando de no ahogarse. Pero déjame decirte algo, y con toda confianza, es que nosotros podemos confiar en que Dios no desperdicia nuestro dolor. Ese pozo no fue el fin de la historia de José, sino el principio de un proceso. En su desesperación de José, Dios no lo dejó solo. La cisterna podía haber estado vacía de agua, pero ¿sabes qué? La cisterna no estaba vacía de la presencia de Dios. No estaba vacía de las posibilidades que Dios tenía ahí. Dios tiene una forma de trabajar en medio de nuestras dificultades, de nuestras luchas, que parecen ser una derrota, porque así parece para José. Le había sido despojado de su pertenencia más preciosa en ese momento. Pero ¿sabes qué? Dios después lo vestiría de mejores ropas. Podría decirse que lo que parece ser un castigo para José, para Dios, era una semilla para el futuro. Un pozo oscuro, sin salida simplemente, a simple vista. Pero en su lugar, con el tiempo, Dios lo llevaría a un palacio, a sentarse en el lugar más grande de honor, en el pueblo egipcio. Vamos a tratar de imaginarnos un momento a José en ese pozo, las manos atadas, su alma posiblemente quebrantada por la traición, sus ojos mirando hacia arriba, buscando una respuesta tal vez a sus hermanos. Quizá pensaba que ese pozo iba a ser el último lugar que él iba a poder ver. Pero Dios tenía la última palabra. Estaba moldeando el carácter de ese joven. Estaba tratando de formar en él la paciencia, la confianza y la resistencia. De hecho, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Tratemos de pensar, cuando estemos en un pozo, desesperados, solos, Dios no solamente nos sostiene, sino que ahí en medio Dios nos está formando. Y José en su soledad estaba siendo formado para un propósito mucho más grande, como muchas veces ocurre, y te lo aseguro. Dios está utilizando la prueba, la dificultad en la cual ahorita estás pasando, para que Dios esté preparando en ti y en mí el carácter que Él desea, el carácter de Cristo. En nuestra vida vamos a experimentar momentos de dolor, de dificultad. Nos vamos a sentir a veces en pozos de desesperación, pero son los lugares en donde Dios trabaja. Porque a veces si no entendemos en los buenos momentos, Dios va a utilizar los momentos difíciles para formar en ti y en mí hombres de paciencia, de carácter, de poder en Dios. Y no es que haya algo bueno en nosotros, sino que toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. José estuvo en el pozo, pero no fue abandonado. No fue olvidado de Dios. No se dio por vencido. Aunque el pozo estaba vacío, como les decía, Dios estaba ahí. No estaba vacío de la gracia y de la presencia de Dios. Dios nunca está lejos, aun cuando parece que hemos quedado atrapados en momentos de oscuridad y de soledad. José no estaba solo. ¿Y sabes qué? Tú no estás solo. Aún en los pozos difíciles y complicados, Dios está ahí. Porque ¿sabes qué? Tenemos la promesa de parte de Dios cuando David escribe: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo. Entonces es momento de que nosotros volteemos hacia arriba y recordemos que, aunque parece que estamos solos, Dios está allí con nosotros. Dios nos aleja del pozo. ¿Para qué? Para sentarnos en lugares celestiales, allí con Él. Recordemos siempre, Dios está con nosotros, y lo que parece ser el fin, solo es el comienzo de la historia que Él tiene para ti y para mí. Dios tiene contados nuestros días, nuestros cabellos, nuestras palabras. Dios está con nosotros. Quiero pasar a lo segundo. La soberanía de Dios. Debemos de recordar que Dios siempre, siempre está en el centro de la historia. Porque la vida no se trata de ti o de mí. Si nosotros vivimos para Cristo. Morimos para Él. Comemos, bebemos y hacemos todo para Él. Honra y gloria de Cristo Jesús. Nada corre en tu vida y en mi vida por accidente. Dios está trabajando en cada momento, aun cuando parece que no lo vemos. Y esto es precisamente lo que podemos aprender de la vida de José. José vivió una serie de eventos. Desde la perspectiva humana, parecen muchas veces cada uno de ellos injusto. Porque ¿sabes qué? Después de que es sacado del pozo, es vendido como esclavo. Pasa varios años en prisión por una condena totalmente injusta. Después fue olvidado por las personas que él ayudó. Dios no solamente está trabajando cuando lo vemos, sino que está trabajando aún cuando no lo vemos. Lo que José no sabía, pero para nosotros los lectores, cuando agarramos y leemos la vida completa de José, es que Dios siempre estaba con José, siempre. Todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque él recordó siempre que todo lo que tenía que hacer en cada una de las circunstancias de su vida sería para honra y gloria de Cristo Jesús. Dios nunca pierde el control, nunca. En Génesis 45:7 nosotros podemos ver claramente que José al final se encuentra con sus hermanos. Parece ser que es el final de la historia de él. Y él tiene ese encuentro con ellos después de mucho tiempo, después de muchas dificultades, de un tiempo de hambre. Y José les dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida en la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. José no ve el sufrimiento como un simple golpe, sino que él lo ve con los ojos de la soberanía de Dios. Dios me envió. Dios tenía un plan. Aunque parece ser que para ustedes simplemente era tratarse de liberar de mí. Pero él dijo, Dios tenía un plan. Y aunque el camino fue difícil, Dios nunca lo dejó solo. Dios tiene un plan mucho más grande para ti y para mí de lo que nosotros podemos imaginar. El sufrimiento de José, aunque difícil, fue la clave para salvar a su familia. Fue la clave para salvar a una nación. La historia de José no es solamente la historia de un hombre luchando por sobrevivir. Es la historia de cómo Dios usa a las personas, las circunstancias buenas y malas, para cumplir su propósito en el mundo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Tal vez hoy te encuentres atravesando una temporada de dolor, confusión o incertidumbre. Y lo que ves a tu alrededor no tiene mucho sentido.
Pero en esos momentos quiero animarte a recordar que siempre Dios no se olvidó de ti. Dios nunca va a desperdiciar tu dolor. Aunque no podemos ver con todo el panorama hoy, Dios está en el centro de la historia. Dios está en nuestras vidas. Cada momento, cada dificultad, cada tropiezo, Dios ve mucho más allá de todo eso. José no solo vio la soberanía de Dios en retrospectiva cuando tiene ese encuentro con sus hermanos, sino que vio en cada paso, en cada trayecto, que Dios estaba con él. Estaba convencido de cada situación, por injusta que pareciera, cada traición tenía un propósito divino. ¿Y sabes qué? Dios estaba tejiendo algo mucho más hermoso. No hay tal cosa como un fracaso si estás alineado con el propósito de Dios. Porque todas las cosas ayudan a bien para quienes aman a Cristo Jesús. No todas las cosas son buenas, pero la última instancia de cada circunstancia es que son buenas. No podemos decir que un cáncer es bueno, la muerte de alguien, pero lo que nosotros podemos decir es que sí, al final de todo ello, todo es bueno. Al final nosotros podemos declarar con confianza, Dios está en el control. Y esa es la clave. Lo que parece un desastre, cuando lo entregamos en las manos de Dios, se convierte en una oportunidad para bien. Lo que para ti puede ser un obstáculo, para Dios es una oportunidad para cumplir su propósito. Hoy tú y yo necesitamos recordar que aunque no siempre entendamos el proceso, Dios está trabajando en cada aspecto de nuestra vida. Tal vez no podemos ver el final de la historia, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan. Como José, debemos aprender a mirar atrás y decir, Dios estuvo allí en cada momento. Él tenía un propósito y todo lo que pasó simplemente fue para que su plan tuviera éxito en mi vida y en la tuya. La soberanía de Dios no solo significa que Él tiene control de lo bueno, sino también tiene control de lo malo. Él usa incluso los momentos más oscuros para traernos a su propósito que Él ha preparado para nosotros. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Dios es más grande que nuestros problemas, aunque parece que para nosotros no hay salida. Podemos estar seguros de que Él tiene control de cada cosa, de cada circunstancia. Si hoy enfrentas un momento de dificultad, si hoy enfrentas soledad, si hoy enfrentas cualquier cosa, recuerda por favor, Dios está allí. Saldrás adelante. No será fácil. No será de la noche a la mañana. Pero recuerda, si lo ponemos en las manos de Dios, saldremos adelante. Déjame decirte la tercera cosa. Dios es un Dios que teje tu vida y la mía. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para hacer lo que vemos hoy, para conservar a mucha gente. Esta declaración no solo subraya la soberanía de Dios sobre los actos de los seres humanos, sino que también pone y revela una verdad gloriosa para ti y para mí. Eso quiere decir que Dios puede tomar las cosas buenas y las cosas malas. ¿Para qué? Para formar un propósito eterno. Y la palabra hebrea que se traduce como transformó es ekep. Es una idea que particularmente
Se utilizaba para las personas que se dedicaban a tejer. Y quiero que veamos eso. Dios utiliza tanto hilos que parecen buenos para nosotros, como hilos que parecen ser malos. Dios los une y teje algo bueno. Él tejió la vida de José, circunstancia tras circunstancia, caídas, derrotas, traiciones, gente buena, gente mala, familias problemáticas, familias buenas, y al final Él lo utiliza para formar algo extraordinario. ¿Y sabes qué? Dios utilizó todo eso para traer a la nación de Israel a Egipto, un lugar difícil y complicado, pero que Dios utilizaría como una incubadora para cultivar y crear una de las naciones más grandes, de las cuales nacería nuestro Salvador, Cristo Jesús. Los hermanos de José, en su odio y celos, tejieron con hilos de traición, de resentimiento, de sufrimiento. Pero el gran tejedor, nuestro Dios, no solamente utilizó esto como hilos buenos, sino como lo reconfiguró para transformarlo en algo que sería de bendición, en algo que ellos pensarían que sería de maldición para la vida de José. Dios lo transformó en algo bueno. En Isaías 55, 8 al 9, recordemos que Dios nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, porque mucho más altos que los cielos son sus pensamientos. Nosotros no podemos entender tal vez lo que estamos pasando, pero confiemos en que Dios siempre es bueno. La vida de José nos enseña que Dios no está limitado por las circunstancias, ni por malas decisiones, ni siquiera por las tuyas o las mías. Al contrario, Él nos redime, Él repara lo que parece irreparable. En ese sentido, el sufrimiento no es simplemente una tragedia, es un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito divino. El Salmo 66, del 10 al 12, nos invita y nos recuerda: nos pusiste, oh Dios, en el crisol, nos pasaste por el fuego y el agua, pero nos trajiste a un lugar de abundancia. La adversidad no es vista aquí con el fin simplemente de destrucción, sino como un medio para que Dios moldee tu carácter y el mío, y para salvar a su pueblo. Este tema muchas veces es recordado por el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No es que todas las circunstancias sean buenas por sí mismas, sino que todas, incluso las que parecen malas, su último fin es de bendición. Incluso otra vez Pablo nos recuerda en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comprensión. La perspectiva cristiana que nosotros debemos tomar del sufrimiento no se limita al dolor, sino que nos dice que el dolor es temporal y que no es comparable con lo que Dios tiene preparados para nosotros más adelante. Incluso Pedro, en 1 de Pedro 1, 6 al 7, nos recuerda: en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque probado con fuego,
sea sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El sufrimiento entonces no es el fin, sino parte del proceso de transformación de nuestro carácter. Porque Dios obra en tu vida y en mi vida para que nosotros voltemos los ojos hacia arriba y podamos decir a todas las personas y a todas las circunstancias: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bendición para ustedes y para mí. La cuarta cosa que quiero recordarles es que Dios está en control de la historia. ¿Y sabes qué? La clave para superar los pozos y tribulaciones es siempre mantener en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios está en el centro de nuestra historia, tal como lo hizo José. A lo largo de su vida, como les dije, él enfrentó momentos de desesperación, pero nunca permitió que el dolor y el sufrimiento se fueran motivos para apartar su fe en Dios. Aunque pasó años difíciles y complicados, de cautiverio, de dolor, de encierro, él nunca perdió la esperanza de que Dios tenía un propósito mucho más grande. Incluso cuando las salidas parecen invisibles, en medio de la oscuridad, José se aferró a esa certeza, a esa esperanza, y nunca la abandonó. De hecho, el relato de su vida podemos ver que fue una vida complicada. En Génesis 39:2 dice: y el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Este versículo es de vital importancia. ¿Por qué? Porque subraya algo importante, que Dios estaba con José. Y esa es la clave. Dios está con ustedes, está conmigo. Aunque parece que no lo podemos ver, aunque le vemos los ojos al cielo y digamos: ¿dónde estás? Dios está ahí. No es un ser imaginario, no es un ser irreal, no, Dios es real. Dios está con ustedes. Si han puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan el día de hoy. Porque entonces nosotros podemos recordar cuando Cristo Jesús está ahí. Lo que dice Isaías 41:10: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo, recuérdenlo durante todo el año. Ese versículo nos recuerda una verdad inigualable, que aún en medio de la desesperación, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Nuestra fe debe estar basada en Cristo Jesús, y Él nos va a recordar que Dios siempre está allí. Romanos 8:28, como les decía, Pablo nos recuerda otra vez: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo se refiere a que las dificultades van a ser reales, son dolorosas, no están limitadas. Dios tiene más cosas buenas para nosotros que malas. Pero a veces nos enfocamos más en las cosas malas que en las cosas buenas. Y nosotros podemos decir, como dijo José a sus hermanos: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para hacer lo que vemos hoy, para conservar la vida de mucha gente. Esta declaración, debemos de recordar que Dios tiene un propósito mucho mejor de lo que nosotros creemos.
Y si estás pasando por dificultades y problemas, quiero también recordarte que el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 15, verso 2 dice: todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tal vez estás teniendo un momento en el cual Dios te está limpiando. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Las pruebas no son señales de que te has alejado de Dios tal vez, sino que simplemente tal vez sea el momento en el cual te está diciendo: yo te estoy limpiando para que lleves más fruto. Igual el proceso de limpia es un proceso difícil, proceso doloroso, pero es necesario para que tú y yo llevemos más fruto del que nosotros llevamos una vez. Segundo a los Corintios 4:17 nos dice: pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Aunque nuestra lucha es temporal, la gloria es eterna y esta está por revelarse. Aunque la derrota parece ser eterna, quiero recordarte que es temporal. La gloria de Dios es eterna y esa es mejor. Dios está ahí, en esos pozos de desesperación, en ese pozo que tal vez nosotros no podemos ver salida. Dios está allí. Como conclusión quiero decirte, querido hermano, querida hermana, no olvidemos nunca de que Dios tiene el control. Los pozos de nuestra vida no son el final de nuestra historia. Con José, levantemos los ojos hacia arriba, buscando a Dios. Como José, mantengamos a Dios en el control. Recordemos que Dios está ahí. Como José, podemos decir: Dios estuvo con, y complétale con tu nombre, porque Dios está ahí. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé esperanza, que te recuerde que lo que estás pasando no es el final de todo. Todo lo que has vivido, todo lo que yo he vivido, que sea usado para su gloria, para su honra y para tu bien. Recuérdalo siempre. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento en el cual nosotros podemos recordar la vida de José, la vida de un hombre que enfrentó dificultades, enfrentó traiciones, tuvo una familia complicada, pero tú estuviste con José y estás con nosotros. Gracias por los momentos difíciles, gracias por los momentos buenos. Que este año que está iniciando sea un año lleno de tu presencia. Padre, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, mi Cristo Jesús. Amén.